reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Corredor o las almas que lleva el diablo, evento que forma parte del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la participación de Alejandro Vázquez Ortiz, acompañado también por Eloy Garza y Zaira Eliet. Alejandro Vázquez Ortiz realizó estudios en Filosofía y Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del comité editorial de Analfabeta, miembro del Centro de Escritores de Nuevo León de Conarte. Premio Ciudad de Getafe de Relato Corto 2009. Premio Nacional de Cuento Joven Comalá 2015 por el trabajo Deja de decir adiós, qué hacer con sus dados, publicado como La virtud de la impotencia. Y el 31º Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción de Puebla, con el texto El mono que escribió el Quijote. El Corredor es un alarido de metal y literatura cuya virtud primordial es llevar al lector a un paroxismo, a esa exaltación propia de los deriveches y pilotos cuyos bólidos están avisorando en fracciones de segundo, la pared donde habrán de estrellarse, el fuego donde serán desgarrados por engranajes y ángulos enfurecidos. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde, ya casi finalizando el viernes de feria, el viernes tan esperado de feria, y qué bueno que entre toda la cartelera y oferta que hay, aquí están para presentar este libro de Alejandro Vázquez. Voy a iniciar yo porque el experto en carros es Eloy. Eloy trae muchas cosas que decir, así que les voy a dar mis impresiones con la finalidad de que les quede un poquito de la cosquilla también por leer a Alejandro. La camioneta es una GMC Ciclone modelo 1991, plateada, con un motor V6, 4.3 litros, 262 Vortec turbo cargado. Las líneas cuadradas del vehículo cortan el aire y lo empujan hasta la ventanilla, en donde murmura y despeina el copete del acerero. Impecable, toda la geometría del vehículo punza igual que un estilete. Los interiores plásticos desgastados y negros poseen la patina de un protector de vinilos. El tablero, el volante, la palanca de transmisión automática en el centro. Todo parece un punto de fuga al infinito. Página 78, y lo anterior es un párrafo del libro que nos convoca hoy, El Corredor o las almas que lleva el diablo, de Alejandro Vázquez Ortiz, quien nos muestra más que nunca que escribe de lo que conoce. Esta es una novela de violencia y velocidades fragmentadas en episodios de distintos y a veces sombríos personajes. Su estructura es una propuesta de situaciones y de lenguaje también muy parecida a la atmósfera que se ve y se vive en un yonque, en taller de chatarra de autopartes. La lectura tiene un ritmo de ruido de metales, motores en marcha y llantas que rechinan en el pavimento, si es que así se dice. Para leer El Corredor, no hay que hacerlo a velocidad, aunque la misma historia te lleve a usar el acelerador. Decía el escritor Isaac Asimov que él no era un lector de velocidad, sino un comprensivo de la velocidad. En ese tenor, cada párrafo de la novela nos permite avanzar en la historia y hacer el cambio de velocidades justo entre capítulos, a veces con algunos que inician en la cumbre de la acción y otros en la desoladora calma que ofrece la noche o la neblina de la carretera. El arranque de esta historia comienza con la visibilización de un muerto, luego el preludio de una partida, el abandono. Los personajes se guardan resentimientos, decisiones y las ilusiones de fuga. La decadencia de un matrimonio, la fractura como el regadero de piezas del yonque con destinos inciertos. Las relaciones que van acumulando tensiones como en una pila de fierros y mugre. No se puede hacer mucho, y Vázquez Ortiz propone un trayecto de total frustración ante el movimiento ciego, el movimiento que existe pero no se ve de las voluntades, un aparcamiento del destino en el lugar inadecuado, incómodo. La principal y más bella de las cualidades de la naturaleza es el movimiento, cito al Marqués de Sade.
En la naturaleza de los cuerpos humanos y mecánicos, la vida del movimiento es el motor de las historias, el carril extenso que delimita distancias entre los orígenes de su propia creación. El cuerpo humano muere, un cuerpo mecánico muere. El cementerio se compone de los mismos organismos, los deshuesaderos. Capítulo tras otro, el autor hace el guiño en cómo algunos cuerpos son para estar detrás del volante, a veces en el día, a veces en ese lienzo negro de la noche que se revela en la historia. Los conductores se enfrentan a la violenta velocidad del devenir, el tiempo que no tiene de otra que chocar contra un final, la muerte, o en el mejor de los casos, otra vida que colisiona como si de máquinas se tratara. En las profecías de los sueños, la singularidad de la atmósfera se funde con la que sí es real, la neblina, el camino despejado, la dirección señalada, es decir, las señales, luego la adrenalina de una carrera que hará el milagro de la lluvia de la abundancia. Otro detalle de esta novela es el sentido que se le da a la fuerza de trabajo, a la construcción y reconstrucción de la máquina, el mueble, la nave, el vehículo para llegar al éxito, a la cumbre de los privilegios. Los personajes trabajan sus desvelos, sus obsesiones, sus propios recuerdos. Es el automóvil o la troca el refugio o el amuleto, el lugar para evitar la intemperie. Es algo difícil hablar de una novela como El Corredor, porque la acción lo dice todo. Puedo compartir con los futuros lectores que nos acompañan que la historia tiene un soundtrack que se prende al motor de algunos capítulos con Judas Priest y en el interior algunas melodías evocadas por Gluck o Matt Monro. Al fondo, los sonidos se diversifican entre gallos y gallinas, autos a velocidad con sus motores al tope, los golpes secos de la chatarra y algo que particularmente solo se escucha en ciertas colonias de la región, el sonido de los niños en sus rituales de juego, ese estruendo de risas y reclamos propios de la niñez en la calle, esa infancia, el griterío. Puedo compartir también que al pasar de un capítulo a otro, vamos arrastrando en la lectura esa sensación de querer llegar a la meta, de querer lograr recorrer las distancias narrativas entre las historias que se presentan de cada personaje. Vamos trazando un mapa al que le deseamos dar sentido poco a poco cuando se menciona Ramos Arizpe, Saltillo, la avenida Morones Prieto, el espacio de Fundidora. Vamos recreando una carrera no solo literal en la cual hay un piloto o un corredor, sino también esa carrera contra la muerte, contra la violencia en los pistones de las relaciones humanas. Podemos subirnos, montarnos en los asientos de esta novela desde el momento en que escuchamos explosiones o vemos los charcos de sangre dispersa entremezclándose con la tierra o el aceite. El Palacio de Fierro se vuelve en este punto del mapa que en el GPS podría indicarnos como la boca del lobo o el barranco donde se desequilibran las ambiciones. Los billetes de $1000 cobran un sentido de milagro cruzado con un fenómeno de la naturaleza, ya leerán por qué. El recuerdo de la mujer que se ama solo era perpetuado por la figura y vida de su propio hijo, y cuando éste fallece el recuerdo se desvanece, se escapa también en la neblina de la autopista. El Corredor o Las almas que lleva el diablo es una novela que explora el terreno del mundo de los automóviles, el valor que la sociedad les puede llegar a dar en medio de la barbarie y el enloquecimiento mercantil y capitalista a esas máquinas de asfalto, a las máquinas de aspiracionismo, de estatus y, por qué no decirlo, a las máquinas que desde su creación han dominado gran parte del movimiento de los seres humanos. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Yo voy a hacer nada más algunas acotaciones adicionales a ya lo que explicó aquí mi amiga Zaira, que lo hace estupendamente bien, y además hay que distinguirla porque hace una labor de difusión y además de crítica no constructiva, porque cuando la novela no te gusta, pues no lo haces, pero escribe en El Horizonte y yo soy su más acucioso lector. Entonces, muchas gracias. Hace muchos años, cuando venía a México Pink Floyd, sacaba una ametralladora Roger Waters
y la primera vez se espantó la gente, y ahora hace 2 días que vino aquí al lado a la Arena Monterrey, todos soltamos la carcajada cuando sacó el viejito la ametralladora con balas de salva. También Rob Halford de Judas Priest sacó la ametralladora, y ahí sí corrió la gente, porque Rob en un momento dado sí hubiera cambiado las balas de salva. No estoy diciendo, cuando le preguntaron a Rob Halford por qué lo hacía, él decía porque me escandaliza mucho tanto escándalo que hay en los conciertos, sin alusiones a lo que estamos viviendo en este momento, y además no traigo mi ametralladora con balas de salva para hacer lo mismo que Halford y que Pink Floyd. Con el fin de hacer esta presentación ligera, me voy a saltar las partes donde ya abordó bien la temática Zaira, entonces solamente voy a mencionar algunos aspectos que a mí me interesa. Toda tecnología, decía Marshall McLuhan, es una extensión de una extremidad o de un sentido del ser humano. Entonces, son prótesis, como bien dijiste tú en una entrevista que te hicieron hace poco. Entonces, el carro es una prótesis, es una extensión, en este caso, no de las piernas, ni de las manos, ni de la visión. No es tanto un sentido de la velocidad, que además lo es, sino también de una inmersión en una especie de cápsula o de un metaverso chiquito. Es una especie de metaverso petit, un vehículo. Toda novela es un simulacro, un truco de simulación creado con palabras, y ni siquiera las obras que ahora están de moda autobiográficas o las llamadas de autoficción son narraciones de hechos reales. No hay que confundir al autor con ese personaje artificial, esto nos lo enseñaba Aurora Buenrostro en mis clases de literatura, con un personaje que es el yo narrador. Incluso cuando uno habla de vivencias personales, te estás inventando un yo narrador. Cometeríamos un gran error si consideramos a Alejandro Vázquez entonces como un psicópata por haber escrito esta novela tan intensa. Cometeríamos un error también si creemos que Stephen King es un loco desquiciado. Stephen King y también Alejandro son hombres muy inteligentes que saben burilar tramas, armarlas muy bien trabadas, bien logradas, y esto lo consigue Alejandro Vázquez con su corredor, sobre todo por la intención, que también la tiene Stephen King, no nada más de subir nuestra adrenalina y la de todos sus lectores, sino sublimando una serie de conflictos sociales evidentemente problemáticos. La reciente premio Nobel también lo consigue Annie Ernaux con sus autoficciones, pero esta realidad injusta y descarnada la refleja Annie Ernaux con algo que se le llama la autoficción, y tú lo haces con otro género. Yo no estoy muy de acuerdo con que el género de esta gran novela, hay que leerla porque es una novela formidable, no trata nada más de una carrera de vehículos, trata del entorno, de la atmósfera, y trata de algo más importante que es Monterrey, o lo que queda de Monterrey. Pero tanto Ernaux como en su género de autoficción, como tú en el género del hiperrealismo, consiguen su objetivo. King hace ciencia ficción, fantasía, novela de terror, etcétera, pero la novela de Alejandro no se ubica tanto en este género, sino en el género no realista, porque él pone los acentos en algunos de los espacios más escabrosos de la realidad. La realidad pues es omnipresente, es enorme, es imposible abarcar en palabras. Entonces lo que haces es elegir algunos segmentos, sobre todo los más truculentos, y ponerlos ni siquiera en un orden cronológico. Lo que hace es como si fuera un espejo de la realidad, ese famoso espejo que llevaba Stendhal en El Camino, y dice, toda novela es un espejo que el autor va llevando por el camino. Lo que hace Alejandro es quebrar ese espejo,
Entonces uno tiene que ir tomando cada pedazo y armar, reconstruir el espejo para que salga la realidad de uno mismo. Esa es para mí la técnica que tú estás utilizando aquí. Ya no es una técnica muy socorrida, porque ahora, como está de moda el género de la novela histórica, todos los novelistas, en vez de quebrar el espejo y esforzar a que el lector arme su propia historia y participe en el acto creador, lo que hacen es llevarlo como se lleva a los niños al cine o a lugares insospechados, pero donde los niños no quieren. Los lectores no nos gusta que nos guíen, nos gusta que nos den una especie de rompecabezas desarmado para nosotros armarlo, y ahí se hace una combinación del arte creador. ¿Por qué leer El Corredor y enterarnos de que una serie de personajes sin pasado, porque ni el acerero, ni la tortuga Ordiales, ni el lobo, ni la muerte, ni siquiera el billetudo viejo Ricardo Prieto, tienen un pasado en esta novela? Eso es lo interesante. Tienen fragmentos de sus pasados que tú vas destilando poco a poco, pero nunca sabemos para qué quería retornar al otro lado, allá con los gabachos, la muerta, y así. Todos participan en una carrera sangrienta, ya lo dijo muy bien Zaira, un rally bestial, nos complace y al mismo tiempo nos aterroriza, nos deja con los ojos sorprendidos y atónitos. ¿Qué es lo que están persiguiendo estos personajes? ¿Qué carajos los impulsa? ¿Cuál es la pulsión de muerte, como decía Freud? ¿O cuál es la pulsión de deseo? Y habrá después que analizar si el deseo es voluntario o es un deseo inducido desde afuera por parte de un sistema capitalista que se está degenerando. Esa es una visión personal política mía, pero bueno, yo también soy creador porque ya leí la novela y 2 veces. Los personajes de Alejandro ni siquiera, creo yo, buscan la velocidad por solamente generar adrenalina, como los participantes de estos famosos arrancones de Suazua o del autódromo, por allá por la carretera Laredo, o a otro nivel los corredores de la Panamericana, cuya meta, por cierto, en una de tantas versiones fue Laredo, y eso casi nadie se acuerda, y como tampoco nadie se acuerda de que hubo 2 corredores que por poco se matan, uno se fracturó un brazo, y se llaman porque todavía viven David Gilmour y Nick Mason, que se voltearon en la carretera en la Panamericana. Antes de decirles qué busca realmente Alejandro con esta novela, voy a decir un acierto técnico. No es nada fácil describir la velocidad y menos un choque de tráfico con palabras. Es muy complicado describir la velocidad. Se puede grabar y se pueden hacer películas, por eso son más célebres o más comunes, para acabar pronto, las películas de velocidad de carreras que los libros. No hay mucha bibliografía sobre carreras y menos novelas, menos ficción sobre la velocidad de una corrida, de una carrera. Lo consigue Ballard en su novela Crash, tú lo has mencionado muchas veces, ahí la tengo, a mí me gustó mucho. Lo consigue también Alejandro con El Corredor, lo consigue Richard Matheson, el autor de Soy Leyenda, en un cuentito que se titula Duel, la historia de un camión gigante que persigue un carrito rojo y que fue llevada a la pantalla por un muy jovencísimo Steven Spielberg, película que se estrenó no en el cine, sino se estrenó en televisión. Yo creo, ese es otro dato que se sabe poco, pero yo la vi cuando era niño porque vivía en Reynosa, y en Reynosa nos llegaba la señal de televisión de Estados Unidos, y ahí yo vi el estreno y después la repetición muchas veces de este camionzote gigante de Spielberg, de un Spielberg de 19 años, porque es la edad que tenía cuando la filmó, persiguiendo al carrito rojo, y luego se enojaban mis amigos porque decían, es que es una pésima película porque nunca se ve quién es el malo, quién es el perverso que va arriba del camión, y yo les decía, es que el monstruo no es el que va manejando el camión, no es el conductor, es el mentado camión. Como después, a Steven Spielberg le gusta todo en grande, entonces después fue un tiburón gigante y después fue un dinosaurio como el que tenemos aquí afuera, que yo en mis sueños opiáceos espero que se coma toda la gente que está hablando fuerte y no nos permite hablar tranquilamente aquí en esta presentación. Los verdaderos protagonistas de la novela de Alejandro, los grandes villanos,
Los símbolos de nuestra ambición son las camionetas. Y voy más allá, son los motores rugientes de esos vehículos que cruzan la carretera a la salida de Santa Catarina, motores enfurecidos, motores llenos de ira, mitad hombres, mitad máquina. Me estoy acordando de aquella canción Painkiller de tus... exacto, mitad hombre, mitad máquina, lo tuneado, el ponerle más turbo, el motor que se come literalmente a los personajes. Por cierto, tu ídolo Tony Iommi nada más tiene 2 dedos y con eso se volvió uno de los guitarristas más grandes del mundo, y no sé si de ahí sacaste o te inspiraste para cortarle los dedos sanguinariamente a 2 personajes tuyos. A lo mejor sí, o fue una cosa subconsciente tuya, o para hacerle un homenaje sangriento a esta gran banda de Judas Priest. Los motores son la representación narrativa de un entorno sin alma, de una ciudad como Monterrey, que, como bien dices tú, Alejandro, carece de historia, porque tú lo has dicho muchas veces. Monterrey es una ciudad que en realidad es muy reciente, es muy nueva, nace a través de un arte, de una artesanía que se llama acero. Nuestra artesanía local es el acero, nos guste o no nos guste. A mí no me gusta porque genera mucha contaminación, hay muchos derivados problemáticos de la fundidora, pero en fin, nacimos con la fundidora, y eso lo digo para mal, y nos metieron a todos en un horno a más de 1500 grados centígrados, que es como se funde el metal, ¿verdad? Tú mencionas 2000, se te pasó de el hierro. El hierro. Sí, claro. Hay como diferentes tipos. Primero se funde el aluminio, luego el acero y al final el hierro. Ah, bueno, pues para que lo sepan ahí en Ternium también, ¿sí? ¿Quiénes son la tortuga, la muerte y el acerero? El despojo. Los desechos de la supuesta victoria empresarial, el fierro oxidado, el chasis desvalijado en un yonque, listo para el chatarrero. Corre, conejo, corre, canta Pink Floyd. Cabe ese agujero, olvídate del sol, ponte en movimiento. Nos está exigiendo este sistema represor por controlador. Ahora no es que nos estén reprimiendo, ahora nos están controlando por diferentes medios y nos están diciendo, sé libre con tus deseos. No, no es cierto, los deseos te los impongo yo que soy el sistema. El sistema engulle motores, seres humanos, incluso a los promotores de esa carrera en pos de 2,5 millones de pesos, más o menos, ¿verdad? ¿Dónde está el peligro? Donde está el peligro, surge lo que nos salva, dice Holdering, y con eso termino, pero esto es una mentira, es totalmente al revés. Donde está lo que nos salva, surge el peligro. Y el progreso sin igualdad no nos salva. La fundidora de Monterrey, convertida en una ruina bonitamente decorada, vean ustedes, no nos salva. Félix U. Gómez como zona de derrumbe, no nos salva. Las fiscalías de justicia sumidas en la corrupción y en la impotencia para detener feminicidios, aunque tengan las pruebas en la mano, eso no nos salva tampoco. El que estén libre ahí, tanto feminicida y tanto desgraciado matón que utiliza la tecnología más moderna y más sofisticada para asesinar impunemente, eso no nos salva como sociedad. Sin hacer spoiler de la novela de Alejandro, pero el corredor o las almas que se lleva, lo que aquí tengo en el pecho, es que mi corazón late a la izquierda. Vamos rápidamente a una colisión, no voy a hacer spoiler, a un espantoso choque de motores, y vamos a que vuelen sobre esa pira de metal y cuerpos humanos calcinados billetes de 1,000 pesos. ¿Van a correr ustedes a recoger tu billete de 1,000 pesos? ¿Vas a recoger cada uno de esos billetes quemados que están flotando aquí en la atmósfera de Monterrey? ¿Voy a recoger yo mi billete de 1,000 pesos? Pues si lo tuviera en la mano, sí, pero no lo hagan, simbólicamente no lo hagan, porque entonces no vamos a entender qué es lo que realmente se propuso al escribir esta novela, que no va de carreras de automóviles o de camiones o de camionetas, va de algo de más fondo, va de un secreto que tenemos que desenmascarar.
Espero nada más que después de leer este libro nos mantengamos eso que también nos quieren quitar, que se llama la esperanza. Muchas gracias, lean el libro, vale mucho la pena y van a ver que no solamente se van a divertir, se van a encontrar con un espejo roto de una realidad rota que se llama Monterrey. Pues muchas gracias a ambos, a Zaira, a Eloy, por acompañarme hoy a la presentación aquí en la Feria del Libro. Y pues sí, muchas de las palabras las celebro porque van un poco hacia lo que iba yo con la intención de elegir una novela como que tan a contrapelo, dice Emiliano Monge, arriesgada y singular, ¿no? Porque sí es verdad también, como dice Eloy, que no hay mucha literatura de estos temas. Fue también un reto para mí como encontrar esos espacios. Y sí, todo lo que comentan, todo el tema de el protagonismo de los automóviles como formas de vida, sí era una de las cosas que me interesaba. Ahora lo que comentabas del dedo, lo que pasa es de que hay un par de escenas en donde, dos escenas en donde a un turbo de un motor turbo, lo que tienen, un turbo es un caracol básicamente de aire, una bomba de aire que mete aire y tiene unas hélices, ¿no? Lo que pasa es de que tradicionalmente entre los mecánicos que les gustan mucho eso, es entre comillas un accidente común, que la hélice de pronto, tú estabas ahí haciendo no sé qué y la hélice te come un dedo y ahí de repente hay gente que en este mundo que le falta un dedo comido hasta la mitad porque tuvo un accidente con un turbo, ¿no? Pero no a todos se les ocurre luego volverse guitarristas. Exacto. Y la cosa era que eso que dices tú de las prótesis, yo creo que lo llevé un poco más allá, y Hugo Valdés, amigo nuestro, nos comentaba eso, ¿no? Que en un momento los automóviles se vuelven seres vivientes, y yo dije, claro, y es que hasta les dan de comer, ¿no? Esta onda de el lobo lo que hace es lo que decía la escena de donde le dan de comer casi un motor, y el motor hasta casi vibra más, ¿no? Como si estuviera comiendo, ¿no? Están las imágenes sobre las camionetas como si fueran mastines, como si fueran jabalíes. Ahora que comentabas lo de la prótesis, de la nube, de la cápsula, de hecho hay una escena, hay un par de escenas que a mí me interesaban mucho. Yo creo que este es un libro, y a mí me lo han comentado también en la recepción de los lectores, es un libro muy masculino, para bien o para mal. No, pues, y viene también, como dicen, del mundo del que vivo, que es un mundo también masculino. Y sin embargo, también a mí me interesaba mucho, y creo que está ahí plasmado, el tema de la madre, ¿no? La madre recurrentemente, o más bien la ausencia de la madre, ¿no? Porque de hecho quizá uno de los personajes más locos, que es Archibaldo, precisamente está loco porque pues nunca tuvo a su madre, ¿no? Y hay dos escenas en particular con estos dos, este tándem loco que es Ricardo Prieto, el billetudo, y este otro Archibaldo. Esta relación con la madre me interesaba mucho, y de hecho hay una escena en donde el Ricardo Prieto, que es un hombre ya avejentado, roto, sale de una camioneta y dice, parece como si fuera un parto, así, y cae al suelo como un parto así diferente, ¿no? Entonces era como si la propia camioneta fuera la madre de contra natura, ¿no? Exacto. Y de hecho hay otra escena también en donde está el tema del horno respirando como una válvula, y dice, o sea, dice el narrador, esta voz narrativa que va guiando, dice que respira como una madre neumática, ¿no? Porque era la madre esa la que va a regresar en su momento Archibaldo. Pero mira qué triste sustitución del útero materno en una máquina, ¿sí? Exactamente. Una matriz, sí. Sí, en realidad el gran tema de la novela es la velocidad, y en ese sentido la deshumanización, ¿no? Todos los personajes se van convirtiendo en monstruos,
Y eso también me interesaba mucho, porque claro, están estos personajes límites o que están limitando, bueno, no limitando, sino pasando la criminalidad y más allá la violencia, pero luego también hay otros personajes con los que de alguna forma nos podemos identificar en nuestras vidas comunes y corrientes, ¿no? El que no llega a fin de mes, el que tiene una relación rota, el que quiere, el que incluso está en un proceso de muerte y en ese proceso de muerte como que empieza a ordenar su vida en torno a como una especie de último ritual, un ritual funerario extraño con esta carrera, ¿no? Entonces todos y cada uno de los personajes al final que quería ver eso, ¿no? Cómo responden ante el límite, ante la postura de, bueno, tú en esta situación, ¿qué harías, no? Esa es la pregunta. Y en ese sentido es una novela que plantea muchos dilemas morales, ¿no? Para los personajes, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, quisiera abrir el diálogo antes de... Sí. Tenemos 10 minutos, no sé si alguien quiera o de los que están en la mesa, mientras alguien va pensando una. Sí. Bueno, muy padres las presentaciones de ambos. Gracias. En el sentido que dice Eloy, que es cierto que se ha un poco malinterpretado, se ha dicho mucho que es como una novela de terror, ¿no? Pero, o sea, obviamente no lo es, pero es interesante cómo 3 novelas de una generación reciente, esta de Alejandro, la de David Meraz, que está aquí al lado, y la de Feral, de Vanessa Garza, son 3 novelas que sin proponérselo directamente y sin tenerlo como cometido, ¿no? Incurren en tratamientos o en historias que son recibidas como género de terror. Y aparte, bueno, me parece muy interesante porque las 3 están hablando de un Monterrey contemporáneo y las 3 también de alguna manera, en mayor o menor medida, se tratan mucho de la carne y del cuerpo, de la mutación del cuerpo, de las prótesis, del consumo caníbal del cuerpo, etcétera. Entonces, me parece que esas ideas están en el aire y que estos 3 narradores, sin que a mí lo interesante, te digo, es que no se lo proponen, ¿no? Sí. Sino que cada quien trae su rollo, intentan otra historia y sin quererlo al final acaban coincidiendo en temas. Y otro tema que subyace un poco a las 3 y que ya lo mencionaste tú, por un sesgo, es el de la existencia reducida al consumo, ¿no? Acá como insumos de gasolina son personajes combustibles, ¿no? En Feral de Vanessa Garza es el propio cuerpo el que se autoconsume, y en Nuevos Reinos de David Meraz, pues toda esta cosa como antropófaga en la que tienen que incurrir los personajes después de una sequía, que aparte la escribió hace 2 años, ¿no? Pero me llama la atención esa triada de coincidencias, tanto en el tratamiento como en los temas aparentemente disímiles. Es que eso es lo interesante. Una cosa que comentaba y siempre ha dicho Ramón López Castro, que pues digo, acaba de decir que esta novela se escribió en el taller de La Funeraria, que coordinaba Hugo Valdés y Ramón López Castro. Yo de hecho iba a escribir una novela muy poco violenta de una carrerita, y Ramón me dijo, tienes que leer a Ballard. Y ahí cambió toda la novela. Y esa cuestión, una cosa que de hecho decía Ramón, basándose en Ballard, era precisamente eso, que Ballard dice que en algún punto los géneros van a desaparecer, ¿no? La realidad se va a tragar a los géneros en el futuro, ya cuando estemos hablando de casi un costumbrismo, ciencia ficción o cyberpunk, en donde ya todo el mundo nos conectamos a la nube, tomamos decisiones sobre nuestros cuerpos a través de las cirugías, todo el tema de la nueva carne de Cronenberg está ahí, y cómo nos está alcanzando esto que era ciencia ficción y los géneros
géneros empiezan a borrar en la realidad. Fíjate que nada más quiero destacar un tema que no se ha abordado, pero que viene a colación, que es el sentido del olfato. La novela tiene mucho sentido del olfato. A Ricardo Prieto le gusta mucho leer el aceite quemado, y eso me recordó mucho, o no sé si sería también una especie de homenaje vedado a Apocalipsis Now, donde el general dice, huele a napalm, dice pero no está oliendo a napalm, está oliendo un cadáver de un Vietcong muerto, cubierto por el napalm. Es algo muy parecido al olor que está sintiendo este viejo loco, desquiciado, enfermo, que es simbólico también de una enfermedad más generalizada, que se llama capitalismo tardío, que es donde estamos ahora metidos. Otro comentario también es que es la novela también un indicador, yo creo que inevitable, esto que comentas, Rodrigo, que sin quererse poner de acuerdo, de alguna manera están percibiendo cosas de la urbe que están en percepción. Pero mundialmente estamos en una crisis con la cuestión de los automóviles, o sea, energéticamente estos aparatos, estas máquinas nos están llevando a una reflexión mucho más allá, porque incluso si ahorita, yo iba a poner en la presentación que es cada vez se reproducen más, así como cuerpos, ¿no? Los automóviles, y luego me quedé pensando, si ahorita vas a una agencia y quieres comprar un coche, no te lo entregan porque no está, porque falta una pieza, porque no sé qué, entonces dije, no, igual y ya no se están reproduciendo tanto, pero la crisis energética a través de los vehículos también está pasando en Europa, ¿no? Con esto de las recargas, etcétera. Entonces creo que es una novela que te da pie a pensar en cierto futurismo que ya nos llegó, o sea, que ya estamos viviendo el futurismo, como cuando ya vive uno su vejez, ya no puede pensar en la vejez, dice, la vejez, o los 50, o los 40, o sea, ya estamos viviendo esa etapa en la que escribir del futuro ya nos queda corto, ¿no? Porque estamos viviendo esas crisis, y por lo mismo también lo que mencionabas de esta presencia de la figura femenina, yo por ahí dije, sí, es que sí hay, porque hay personajes femeninos que tienen diferentes tratos de tu parte, y dije, por aquí puede ir algo interesante, pero implicaría un ensayo, Alejandro, era una presentación para que compren la novela, pero qué interesante que pues a las nodrizas que llevan los autos nuevos son nodrizas, o sea, estás digamos, nutriendo esta cuestión de los autos nuevos que van a nacer en la sociedad mercantil, capitalista, aspiracionista, etcétera, etcétera, hacer algo, esa prótesis que nos hace mejores seres humanos. Mira, está muy fácil. ¿A cuál de todos los personajes de la novela le dedicarías una tarde a tus hijos? A ni uno, más que a dos. A la muerte yo sí se le dejaría a mi hijo una tarde nomás, porque está también muy desclavada. Y a Carolina, sin duda. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, Son mujeres las dos. Yo te quería comentar, Sí. bueno, yo creo que pues la realidad es el verdadero terror, ¿verdad? O sea, el fanatismo religioso, la política, el gobierno, ¿verdad? Te quería preguntar, si tú crees que en tu novela todo eso psicológicamente lo estás proyectando, o sea, Sí. el terror, o sea, que es la realidad realmente, o sea, yo pienso que es la realidad. En sí, Sí. que lo estás estructurando, lo estás reflejando, ¿verdad? Sí, o sea, es un padecimiento, como se padece el tráfico y como se padece la obligación de circular en el... Y yo siempre a veces aquí está mi esposa, que ella sabe, ahorita ya está trabajando otra vez desde casa, pero siempre que salía al trabajo yo le decía mucho cuidado, y siempre pensando que realmente el mayor peligro que hay es un choque, ¿no? Porque eso yo siento que el mayor peligro al que estamos sometidos en esta ciudad es un accidente automovilístico que puede truncarte la vida, ¿no? Y hay una cosa en ese terror, y ahora que decíamos, una de las cosas que más me inquietaba cuando leí la novela de Ballard, Crash, que sin duda es como una coordenada ahí muy fuerte en la novela, no era tanto las escenas estas de choques muy, muy fuertes o muy estrambóticas que también llamaban la atención, pero había unas escenas en donde el personaje también se llamaba Ballard, después de haber tenido un accidente, se estaba recuperando en el hospital y se asomaba a través de un balcón y decía que veía el tráfico, pero amontonarse así como unas cantidades enormes, y él decía el narrador, era como si los carros se estuvieran juntando para algo, aunque no se sabía para qué.
Y esa escena, ese decir, se están juntando para algo, aunque no sé para qué, fue casi una la coordenada que tiene uno de los personajes, que creo que es uno de los más locos, que es Archibaldo, que básicamente él quiere crear una especie de mesías automotor, ¿no? Entonces, él dice que y de hecho también hay esta reiteración hablando de la figura de la madre. Estos choques, dice él, de una vagina metálica van a ser una especie el painkiller, hombre. El painkiller, exacto. El hombre mitad máquina, mitad... Painkiller de Judas Priest. Sí, ese es un poco eso. Este personaje así como enloquecido, que realmente creía que iban a hacer algo del futuro o que iba a cambiar las cosas, ¿no? Él está obsesionado y tiene una frase que de hecho Rodrigo Guajardo en su lectura la enfatizó mucho, que es una frase como muy fatalista que dice: nada puede cambiar la forma de las cosas que vienen, ¿no? Y es este terror, ¿no? Este terror de la realidad, terror del actual, y que se está anticipando, y ese mismo terror era el que yo sentía cuando Ballard decía: se están juntando los carros aunque no sé para qué, ¿no? Hola, Hola, ¿qué tal? bueno, ahorita que estaba escuchando la presentación de ambos, por un momento me recordó a los niños que son reclutados por la delincuencia organizada, ¿no? Sí. Ya que comúnmente se utilizan términos como son carne de cañón, Sí. son vistos como objetos reciclados, ¿no? Matas a uno y hay 3 más listos para ocupar su lugar, ¿no? Sí. Y muchas veces no nos damos cuenta, ahorita que hablaban sobre la cuestión de los dedos mutilados, ¿no? O sea, ¿por qué de repente te encuentras con niños en sillas de ruedas, o le falta una pierna, o le falta un brazo? Y realmente están así porque han sido balaceados, etcétera, ¿no? Entonces, creo que... se me fue. Bueno, muchos de estos niños también, hablando de carreras, ven su vida como una carrera, ¿no? O sea, Exacto. donde lo más importante es saber si vivimos mañana. Sí. Entonces, creo que sí se me hizo muy interesante. Sí. No, de hecho, estos personajes, no hay solo uno que viene como de este mundo del crimen organizado. Todos los demás son también carne de cañón, pero una carne de cañón de, como decía Eloy, insistía, del capitalismo, ¿no? Son obreros desahuciados, son gente que recoge chatarra, mecánicos a medio tiempo, estas especies del escalafón más bajo, ¿no? de la sociedad. Solo hay uno que como que se divierte un poquito, que es como un ingeniero y como que sí tiene el hobby de las carreras, pero nada más, ¿no? Todos los demás son personajes que están en el lindero del lumpen, ¿no? Que le llaman, y que ven en esta carrera y que tiene esta cláusula, ¿no? De decir, por cada muerto va a subir el premio, entonces nos volvemos todos enemigos, ¿no? Automáticamente nos vamos a querer matar para obtener más, ¿no? Por cierto que a la gente del gobierno, al inspector lo avientas ahí al horno de la fundición, sin alusiones personal, no sé por qué. Bueno, esa es una licencia poética, ya me dice mi abogada que diga eso. Sí, lo interesante es que el Estado en sí, el gobierno no tiene representación Sí. o no encarna en ninguno de los capítulos. Tú dices escenas, porque yo creo que ya la estás viendo, pues sería una sensacional serie de Netflix. Ojalá. Pero ojalá no, porque así como está Porque me gusta paguen, mucho. porque O que te paguen mucha lana para aventar y quemar billetes de 1000. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Claro.